Bueno, el día de hoy voy a presentar mi sustentación oral del recurso de la casación. Soy abogada de casacionista de parte de María Eugenia Vargas Vázquez. El juicio de número de juicio es 21-201-2018-0049-0 en materia de familia, declaración de unión de hecho. Señores jueces de la Corte Nacional de la Justicia, comparezco ante la defensa técnica de la señora María Eugenia Vargas Vázquez, parte recurrente dentro del presente proceso de declaratoria de existencia de unión de hecho, seguido en contra del señor Miguel Ángel Cuevas Zambrano. Con el debido respeto, comparezco ante el tribunal para sustentar el recurso de casación interpuesto en contra de la sustentación dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de la Justicia de Sucumbíos, ya que la sentencia revocó una decisión de primera instancia y negó la existencia de unión de hecho. Ahora, desde el inicio quiero dejar claramente establecido, esta defensa no busca pretender o convertir que la casación sea una tercera instancia. No venimos a pedir que este tribunal revise nuevamente los hechos, ni que se vuelva a valorar toda la prueba como si se tratara de una apelación. La casación es un recurso extraordinario, técnico y limitado. Su finalidad es controlar correctamente la aplicación de derecho de la sentencia impugnada. Por eso, nuestra sustentación se dirige a demostrar a la Corte Provincial que cometió un error relevante que afectó directamente la decisión del proceso. En este caso, fue fundamentado en el caso 4, artículo 268 del COGEP, que procede cuando existe una aplicación indebida, falta de aplicación errónea, interpretación de los preceptos jurídicos que aplicable a la valoración de la prueba, siempre que ese error haya conducido a la prueba de aplicación o valoración equivocada de normas de derecho sustantivo. Señores jueces, fue exactamente lo que ocurrió en esta causa. La Corte Provincial no cometió un error jurídico al analizar la sentencia ejecutoriada, que declaró nulidad del matrimonio celebrando entre las partes, y ese documento era fundamental porque demostraba que el matrimonio que alguna vez existió entre la señora María Eugenia Vargas Vázquez y el señor Miguel Ángel Cuevas fue declarado nulo. Sin embargo, la Corte Provincial no le dio esa nulidad de efecto jurídico que correspondía. La Corte Provincial razonó como si solo la existencia previa de un matrimonio impidía reconocer posteriormente una unión de hecho, pero omitió el aspecto esencial. Ese matrimonio ya no podía ser considerado como un vínculo jurídico válido, porque fue declarado nulo mediante la sentencia ejecutoriada. Ahí nace el error del derecho. ¿Por qué? Porque el artículo 1704 del Código Civil establece que la nulidad judicialmente fue declarada como efecto de restituir a las partes del estado anterior. Es decir, que cuando el acto jurídico fue declarado nulo, sus efectos, se desaparecen jurídicamente y las partes deben ser consideradas ya que estaban antes de ese acto. Por lo tanto, si el matrimonio fue declarado nulo, no podía seguir siendo utilizado como obstáculo para negar la unión de hecho. Dicha de esta manera, la Corte Provincial usó el matrimonio nulo como si todavía se produjera efectos jurídicos. Y eso contradice directamente el efecto propio de la nulidad. Señores jueces, el problema jurídico de este caso no era simplemente determinar si existió o no existió matrimonio. El verdadero problema fue que determinar si este efecto produce nulidad de ese matrimonio sobre la convivencia mantenida entre las partes. La respuesta jurídica es clara. La nulidad elimina los efectos del matrimonio, pero no borra los hechos reales de la convivencia. Que la nulidad no elimina la vida común. La nulidad no borra el hogar compartido. La nulidad no desaparece la relación estable pública, monogámica, que existió entre las partes. Lo que correspondía analizar si esa convivencia cumplía con los requisitos de artículos 222 y 223 del Código Civil, que regulan la unión de hecho. Dicho esto, el artículo 22 reconoce la unión de hecho como una unión estable, una unión monogámica entre las dos personas libres de vínculo matrimonial que forman un hogar de hecho. El artículo 223 básicamente establece una presunción cuando la unión ha durado al menos 2 años. Entonces, al estar declarado nulo el matrimonio, las partes debían
ser consideradas libres de matrimonial para efectos de análisis de la unión de hecho. Pero la Corte Provincial no estableció ese razonamiento, al contrario, negó la demanda que consideró que la existencia del matrimonio impedía declarar la unión de hecho, sin aplicar correctamente los efectos de la nulidad. Entonces, por eso, la causal de casación se configura de manera clara. Primero existe un medio probatorio, determinante, la sentencia ejecutorial que declaró la nulidad del matrimonio. Segundo, la Corte Provincial interpretó erróneamente el alcance jurídico de esta prueba. Esto, la tercera es que básicamente la interpretación errónea provocó la falta de aplicación del artículo 1704 del Código Civil, porque no se respetó el efecto restitutorio de la nulidad. Y como consecuencia de este error también se dejaron de aplicar correctamente los artículos 222, 223 del Código Civil porque se negó la posibilidad jurídica de reconocer el hecho, la unión de hecho. En otras palabras, la Corte Provincial no cometió un simple error de apreciación. Cometió un error que cambió completamente el resultado del proceso. Señores jueces de la Corte Provincial, los señores jueces de la Corte Provincial debió preguntarse lo siguiente. O sea, una vez declarado nulo el matrimonio, ¿existió convivencia estable, monogámica, pública, permanente en el lugar entre las partes? Esa era la pregunta correcta. Pero la Corte Provincial se quedó con la lectura formalista y vio que alguna vez existió un matrimonio con base a eso. Se negó la unión de hecho. No analizó correctamente que ese matrimonio se había declarado nulo y que por lo tanto no podía producir efectos jurídicos y que impedir ese reconocimiento era otra institución familiar. En ese razonamiento vulnera la corrección, aplicación correcta del derecho. La unión, de hecho, no depende de la formalidad matrimonial. La unión, de hecho, protege la realidad familiar, protege la convivencia real, estable, pública, entre las personas que forman un hogar. Por eso, cuando la Corte Provincial negó la unión de hecho únicamente por la existencia eh, previa de un matrimonio nulo, desconoció finalidad de esta institución jurídica. Además, sin importar que, sin importar señalar que la Corte Provincial también realizó una existencia excesivamente rígida sobre el requisimiento del temporal de la unión de hecho. El artículo 123 el Código Civil nos menciona que no, no exige que se determine la precisión, día exacto o la iniciación de una convivencia. Lo que exige es que exista una unión estable o monogámica por el tiempo legalmente previsto. Eso exige. La Corte Provincial no podía convertir la discusión sobre fechas exactas en un obstáculo absoluto para negar la realidad familiar. En materia de unión de hecho, lo relevante no es la fecha, sino la existencia de una convivencia común. Y también que tenían que tener un proyecto de vida común. La existencia de una fecha exacta, cuando existen elementos que permiten determinar nulidad de la relación, resulta contraria del sentido de la norma. Por eso el Tribunal de Apelación aplicó el criterio restrictivo que terminó desconociendo los derechos derivados de una convivencia que debía recibir una protección jurídica. Señores jueces, esta defensa insiste que no estamos en una nueva valoración de general de la prueba. Lo que solicitamos es que se corrija una unión de hecho, un error de derecho que la Corte Provincial tenía que hacer frente ante la sentencia ejecutoria de nulidad matrimonial. Esa prueba eh, tenía un efecto jurídico claro de restituir en otras partes del Estado anterior. Sin embargo, la Corte Provincial no aplicó correctamente este efecto, por esa razón negó debidamente la unión de hecho. Y no es ese núcleo del recurso. No estamos diciendo que simplemente la sentencia provincial fue injusta. Estamos diciendo que la sentencia provincial infringió normas
jurídicas concretas. No estamos diciendo simplemente que es eso. La causal está identificada. Caso 4 del artículo 268 del COGEP menciona que el error es determinado, error de interpretación, prueba testimonial relativa de la nulidad del matrimonio. Las formas están afectadas. Están señaladas en el artículo 222, 223 y en el artículo 704 del Código Civil. Es la consecuencia que se negó la unión de hecho, que debía ser reconocida jurídicamente. Honorables jueces, el reconocimiento de la unión de hecho no simplemente es un trámite. Tiene consecuencias personales, familiares, patrimoniales. El derecho ecuatoriano reconoce que la familia puede constituirse en varias familias. No existe una familia matrimonial, no solo existe una familia matrimonial, sino que también existe familia formada por unión de hecho. Por eso, cuando dos personas han convivido de manera estable y pública, monogámica, con un ordenamiento jurídico que debe proteger la realidad. En este caso, la Corte Provincial desconoció la protección, porque interpretó erróneamente la nulidad del matrimonio. Usó vínculos jurídicamente anulados, como si tuviera fuerza para impedir declaratoria de unión de hecho. Ese razonamiento no se puede sostener. Si el matrimonio fue declarado nulo, los efectos jurídicos desaparecen, pero la convivencia real existió entre las partes que permanece como hecho jurídico relevante. Y si esa convivencia, que son los requisitos legales que deben ser reconocidos como unión de hecho, por lo expuesto y por lo solicitado respetuosamente al tribunal, acepta el recurso de casación interpuesto por la señora María Eugenia Vargas Vázquez, porque solicito que case la sentencia dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Sucumbíos por haber configurado este caso, por haber configurado este caso en el inciso 4 del artículo 268 del COGEP. Solicito, además, que se reconozca, que reconozca la Corte Provincial que existió un error, que ocurrió un error jurídico, que no se aplicó correctamente el artículo 1704 del Código Civil, al dejar de aplicar adecuadamente el artículo 222, 223 del Código Civil en el mismo cuerpo legal. Finalmente solicito que la sentencia de primera instancia en la que se declaró la existencia de unión de hecho sobre la señora María Eugenia Vargas Velázquez y el señor Miguel Ángel Cuevas Zambrano. Señores jueces, la nulidad del matrimonio no borra la convivencia. La nulidad del matrimonio no elimina el hogar común. La nulidad del matrimonio no destituye la realidad familiar que existió entre las partes. Por eso, en este caso, corresponde casar la sentencia provincial y reconocer jurídicamente la unión de hecho. Muchas gracias, señor jueces. Eso ha sido mi sustentación jurídica.